al día, aprovechando de que se mete un puente, se documentan con el material que yo les he socializado en plataforma y las actividades son sencillas, solamente pues hay un cuadro que sí tengo que explicarles. Es una evaluación, un foro y un formato que ustedes tienen que diligenciar. Entonces vamos a dar inicio con la presentación. Bueno, denme un segundo y vamos a leer las diapositivas plan de emergencia. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema que es, mejor dicho, súper fundamental en toda empresa y es el plan de emergencia. ¿Qué es un plan de emergencia? Un plan de emergencia físicamente es un documento, ¿verdad? Es un documento, es como un manual, por decirlo así, donde aparecen precisamente como los procedimientos, la información de la empresa, procedimientos, equipos, información que se debe tener en cuenta precisamente para atender acciones que se puedan presentar por algún efecto que pueda ocurrir y que pueda como tal afectar la empresa. Entonces miren lo que dice como tal la diapositiva. Es un trabajo colectivo, ¿verdad? Porque no es solamente enfocarnos en el documento, sino es un trabajo colectivo que establece acciones preventivas para evitar posibles desastres. Indica las tareas operacionales y las responsabilidades de toda la comunidad involucrada en situaciones de peligro. Por ejemplo, ustedes pueden observar que en un plan de emergencia, o sea, prepararnos para poderlo afrontar en el evento que ocurre algo, nos damos cuenta de que las empresas cuentan con unas brigadas, hay socorristas, personas que tienen el entrenamiento para facilitar como tal la evacuación del edificio y también esas personas tienen digamos, un protagonismo porque deben conocer de pronto ciertas maniobras de ayuda colaborativa para trasladar y para brindarle los primeros auxilios a las personas que lo requieren. Miren lo que dice el cartel, de nada nos serviría haber hecho el mejor plan de emergencia si la gente no lo conoce, entonces lo ideal es divulgarlo. ¿Cuál es el propósito para la plantación o implementación del plan de emergencia? Uno, lo principal, proteger la integridad de las personas. Es lo principal. Segundo, que en el evento que ocurra algo, los daños sean mínimos. También hay que reducir y buscar la manera de que el medio ambiente no se vea afectado por esa situación de emergencia, minimizar las pérdidas económicas, es decir, luego de que las personas estén a salvo, se tiene también que poner a salvo la infraestructura y asegurar la continuidad de los procesos y los sistemas, es decir, que no se vaya a ver afectado el funcionamiento de la empresa. Para poder elaborar el plan, debemos tener un conocimiento de la comunidad. Eso es a nivel, este plan de emergencia es de pronto a nivel comunitario, pero también es válido a nivel organizacional. ¿Qué involucra? En este caso involucra a los trabajadores y también salvaguardar a los visitantes, porque los visitantes deben tener por lo menos un conocimiento de que si algo ocurre, ellos tienen que tener alguna indicación. Ay, pero ¿por dónde se sale? Y obviamente la empresa debe estar señalizada. Entonces, miren el ejemplo. Aquí hay un sacerdote, ¿verdad? Regañando a una persona de la comunidad y un letrero que dice clarito, no bote basura. Y él se cogió, como decimos, como dicen las abuelitas, con las manos en la masa a la señora que viene con las dos bolsas. Y miren lo que dice, ¿acaso no sabes leer? ¿No te das cuenta que tirando esas bolsas de basuras atentas contra la salud? Pues claro, si ella deja las bolsas, va a generar que un basurero va a generar un daño, un impacto ambiental bastante complejo. Participación de la comunidad, en este caso de las personas que hacen parte de la empresa. Y también, ojo, que
dentro de las empresas hay una comunidad que se puede ver afectada, es decir, mis vecinos. Entonces, ellos también pueden ser conocedores y pueden hacer como tal parte, ¿verdad? De un proceso incluso de evacuación, facilitar, ayudar, ¿verdad? Generar un trabajo colaborativo. No sé si de pronto ustedes visualizan esta imagen. Esta imagen, miren que hay como una casa. Esto no es un perrito, esto es una casa humilde y está como al pie de un árbol bastante grande y aquí está la señora con un bebé en brazos. Entonces miren lo que dice: por su seguridad y la de su familia no construyen zonas peligrosas. Primero se ve aquí pegadito un árbol, quiere decir de que si hay una brisa, no es un árbol, parece como un cerro, como no sé, como ¿cómo se dice eso? Una pequeña montaña, sí, una serranía. No, serranía no, eso es, Una meseta. no digamos meseta, pero sí esto puede provocar rapidito un derrumbe, ¿verdad? Y vemos como a lo lejos un volcán. Entonces, se ve lejos, pero relativamente cerca. Recordemos lo que ocurrió con Armero hace más de 35 años. El volcán queda precisamente el Nevado del Ruiz en el departamento del Caldas y la tragedia fue en Tolima, es decir, el Nevado del Ruiz afecta dos departamentos, Caldas y Tolima. Y la avalancha ocurrió para el lado del Tolima porque ahí fue donde hubo el deshielo, es decir, que la coronita del Nevado del Ruiz, por la acción de las pumarolas, se desvaneció. Como cuando ustedes se compran un helado y de pronto la crema del helado no está compacta, sino que ya está derritiéndose, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Si tú no te lo comes rapidito, él se va a derretir y logras incluso hasta ensuciar. Pero si está compacta, rico porque tú puedes disfrutar bien el helado. Pero si no, se chorrea, como decimos en términos coloquiales, y te ensucia. Eso fue, digamos, en términos didácticos, lo que ocurrió con él, el Nevado del Ruiz, la coronita del volcán. Ustedes saben de que eso es el hielo, son nevados, ¡pam! Se parte y con la acción de la lava volcánica, ese calor, ¿verdad? Generó como tal la avalancha. Entonces, lo primero que dicen es: usted no construye, es como cuando la gente construye casas a la orilla de un arroyo. ¿Qué elementos debe tener un plan de emergencia? Importante la participación de la comunidad, es decir, de todos los estamentos de la empresa en este caso, organizar, estudiar qué accidentes históricos han ocurrido, es decir, hace 25 años hubo un aguacero que inundó, que llegó a 1 metro el agua y hubo muchas pérdidas materiales, etcétera, un trabajador casi se ahoga, por decirles algo. Entonces, ese antecedente debemos tenerlo en cuenta porque ya ocurrió un evento. De pronto nunca ha ocurrido, pero sí podemos ver de que el arroyo se desborde y puede afectarnos. Identificar qué amenazas internas hay, ubicación en mapas, ¿verdad? Es decir, hay que hacer un croquis. Identificar las amenazas externas de afuera que nos afecten dentro, ubicar en planos, clasificar las amenazas posibles, hacer un análisis de vulnerabilidad, estudio de los elementos de riesgo, es decir, personas, medio ambiente, determinar el riesgo, hacer el inventario de recursos, instrumentación y monitoreo. ¿Qué elementos debe tener un plan de emergencia? Notificación externa, interna, se debe capacitar al personal, por ejemplo, con las entidades de primera, que atienden primera necesidad, plan de evacuación, establecimiento de la cadena del socorro, elaboración del plan de recuperación, formación de brigadas de autoayuda, identificación de apoyo externo especificado, sistema de alerta, sistema de alarma, simulacro de evacuación y simulacro de atención. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de unas palabras fundamentales que son las brigadas. Las brigadas son una ayuda, mejor dicho, valiosa cuando ocurre una situación de emergencia, porque van a colocar a salvo y van a prestar toda la colaboración que se requiera. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, una ilustración. Las ayudas consisten en apoyar a los organismos de socorro. Entonces, por ejemplo, miren que aquí hay
una brigada verificando si hay algún tipo de novedad. Esto es a nivel comunitario. Las labores son realizadas por instituciones especializadas. Aquí tenemos Cruz Roja, aquí tenemos Defensa Civil y bueno, aquí tenemos precisamente a la Policía Nacional y falta precisamente, no miento, aquí vemos los bomberos, faltaría la Defensa Civil, ¿cierto? ¿Qué componentes debe tener un plan de emergencia? Ojo, el plan de emergencia debe tener componente administrativo y un componente de tipo operativo. Dentro del componente administrativo están los recursos que se necesitan y dirigir las actividades que son necesarias para llevar a cabo. Y en la parte operativa, las brigadas de emergencia. ¿Cuáles son esas brigadas de emergencia? Organismos de primer orden, brigadas de evacuación, brigadas de primeros auxilios y las brigadas de contraincendios. Entonces, la brigada contra incendio obviamente se debe tener una comunicación con el cuerpo de bomberos de la ciudad. En primeros auxilios la comunicación obviamente puede ser con la Cruz Roja, incluso estas personas cuentan con un personal idóneo especializado en atención de emergencia y en capacitar a los brigadistas, a los socorristas que van a ser como tal parte de la brigada. Plan de emergencias. El plan de emergencia debe formularse por escrito, es decir, se tiene que tener un documento escrito y debe ser divulgado a toda la organización, aprobado por el dueño, por la alta dirección de la empresa. Debe ser enseñado y se debe verificar de que las personas conozcan cómo se implementa y que si en realidad está funcionando. Y se debe practicar regularmente simulacros. Entonces miren aquí, por ejemplo, volvemos a ver la imagen de la meseta, de la montañita, la casa, el volcán. Y hay una palabra muy importante que es la evacuación. Que cuando dicen evacúen, uno tiene que coger lo primero que hay ahí, ponerse a salvo. Entonces la evacuación es el conjunto integral de las acciones tendientes a desplazar personas de una zona de mayor amenaza a otra de menos peligro. Hay que entenderlo como una actuación individual y autónoma en la cual cada persona, conociendo los riesgos presentes y los procedimientos establecidos, sean responsables por su propia seguridad. Entonces, es importante que por lo menos cuando estamos en un local, en una empresa, en una infraestructura, conozcamos cuáles son de pronto como una alternativa, cuál sería una salida de emergencia que nosotros podemos implementar, ¿verdad? Para todos seguir. ¿Dónde nos podemos poner a salvo? ¿Dónde existe de pronto un punto de encuentro donde todas las personas nos podremos poner a salvo? Y pues también brindar como un apoyo colaborativo si no hacemos parte de la brigada. Y el primer apoyo es dirigirse a un punto de encuentro. Usted no hace nada yendo a otro sitio buscando que quede atrapado y que definitivamente su evacuación sea peligrosa. Usted tiene que ya dejar la tarea de evacuar a las brigadas y cuando se activa una situación de emergencia, inmediatamente los organismos de control vienen en ayuda. ¿Cuáles son las fases del proceso de evacuación? Detección del peligro, es decir, aquí se va a identificar el tipo de amenaza, cuáles son los medios de protección disponibles, día y hora del evento. De pronto viene un vendaval, entonces hay que buscarnos en un lugar seguro, de estructura segura, donde no podamos tener ningún tipo de peligro. Segunda fase, amenaza, sistema de alarma, adiestramiento del personal, es decir, voy a tocar la alarma y las personas, es decir, si estamos en una empresa, esas personas ya saben, ya tienen que ir organizaditas por donde deben salir. Si en el edificio hay visitantes, pues obviamente los coordinadores de pasillo se van a encargar de llevar a esas personas a un lugar seguro. Tercera fase, preparación para la salida. Tratar de evacuar lo más rápido posible y distancia a recorrer, número de personas a evacuar y capacidad del camino para llegar como tal a esa ruta. En la preparación del personal, ¿verdad? En el plan de evacuación a todos los interesados se debe practicar, se deben hacer simulacros
para ver qué tanto demoro yo, es decir, si soy efectiva, si es un edificio bastante grande, yo lo que tengo que tratar es de, en el menor tiempo posible, tener a la gente a salvo. ¿Cuánto me demoro yo evacuando el edificio? Entonces, ante una emergencia que se requiera con mucha urgencia, por ejemplo, si hay ascensores, si se trata de un incendio, un ascensor, o sea, si hay corte de energía, un ascensor no se puede utilizar, ¿ok? Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que la prevención es la mejor manera de enfrentar las emergencias, ¿ok? Aquí fue algo de manera rapidita y no se conectó más nadie. Dios mío, voy a tener que pasar un informe a los diferentes colegios. Dayoni, Jenire, Carla y Kimberly. Yo sé que estamos cansados, ustedes no se imaginan el dolor de cabeza que yo tengo ahora mismo, pero de igual forma pues tengo que estar aquí cumpliendo con el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué actividades como tal va a generar esta temática? Aquí ustedes van a tener la diapositiva y aquí hay un videito cortico de unos 4 minutos que nos habla sobre el plan de emergencia. Y aquí van a tener un examen de 5 punticos de preguntas de opción múltiple, que tiene bastante que ver con el material socializado. Tenemos un foro, que este foro se relaciona con el video, y me van a desarrollar también este formato que se llama análisis de vulnerabilidad. Ya se los voy a presentar. Ustedes me dicen si es visible. ¿Es visible? Sí, señor. Bueno, este análisis de vulnerabilidad, ¿en qué consiste? Es sencillo. Son 25 preguntas que se hacen para verificar cómo se encuentra una empresa, cómo está una infraestructura. Denme un segundito. Segundo. Sí, dime, Kimberly. Anda, perdón. Bueno, eh, qué pena, lo que pasa es que un colega me estaba escribiendo y estamos todavía precisamente en una actividad bastante compleja y tuve que darle prioridad, pero ya estoy con ustedes. Este formato muestra 25 puntos que ustedes deben desarrollar. Aquí están. Es para verificar cómo se encuentra la estructura del edificio que vamos a evaluar. Entonces, por ejemplo, aquí me preguntan por alarma para evacuar. ¿Y qué es una alarma de evacuación? Hombre, la alarma de evacuación es ese dispositivo que, por lo menos en el colegio, un timbre puede servir de alarma. Si el timbre lo pronuncian 3 veces en miércoles, es alarma, porque el timbre de cambio de hora es un solo timbre, pero cuando lo hacen 3 veces de manera seguida y por un tiempo prolongado, ya a mí me está indicando alarma. Entonces, ¿de qué se trata la actividad? Usted va a evaluar cada punto, es decir, miren, cada pregunta que esté resaltada en negro. Entonces, esta actividad consiste en que si usted en la empresa aplica este formato, usted va a identificar si lo que a usted le preguntan lo hay pero no se utiliza, o definitivamente sí lo hay y se usa. Por ejemplo, yo les podría decir que si en mi institución educativa hay alarma para evacuación y que si esa alarma es instalada y es funcional, yo les diría que sí.
Porque la alarma timbra y se escucha en toda la empresa, en todo el colegio. De pronto, yo diría que es término medio, o sea, punto B, cuando la hay, pero no se alcanza a escuchar en todos los sectores. Y no la hay cuando definitivamente no se toca el timbre con una alarma, sino que ya cada profesor tiene que saber que cada 45 minutos hay un cambio de hora. Entonces, ¿qué toca hacer? Usted va a colocar una X según, ¿verdad? Según usted considere, según lo que usted encuentre en el sitio que esté evaluando. Puede ser una empresa, pero para el caso de ustedes va a ser su institución educativa. Ahora no vayan que van para el colegio, no. Usted estudia en su colegio desde hace varios años y usted lo conoce. Entonces usted, de acuerdo a su experiencia y a lo que usted ve, usted va a evaluar cada uno de estos ítems. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen las preguntas A? Las preguntas A hacen referencia a que lo que te preguntan lo hay. Es decir, lo hay y funciona. La respuesta es B cuando lo hay, pero definitivamente tiene falencias. Y la C es cuando definitivamente lo que te están preguntando no lo tiene la institución. Te lo va a calificar con C. Entonces aquí, por ejemplo, si la alarma existe, yo coloco en la columna A y fila A donde intersecten la letra X y listo. No vayan a hacer esto, porque ahí esto está totalmente malo. Cada pregunta debe tener una sola respuesta. ¿Ok? Entonces, no, listo, hay una alarma, pero no se escucha en toda la institución. Bueno, entonces la pregunta es B. Listo. Fila B, columna B, donde intersecta, coloco la letra X. Entonces, de esa forma a usted le van a hacer 25 interrogantes que usted va a colocar, pues obviamente de acuerdo a lo que usted encuentre en su colegio. Ya. Al final, ¿qué vamos a hacer? Se va a ponderar. Por ejemplo, las preguntas que dieron respuesta A, es decir, aquellas que funcionan correctamente, van a tener una ponderación de 4. Por ejemplo, si yo consigo 12 respuestas A, quiere decir de que hay un puntaje de 48, solo en A. De las 25 preguntas, hay 8 que son B, entonces yo voy a colocar 8 por 2, eso es igual a 16, ¿cierto? Y el resto que vienen siendo 5 van a ser respuestas tipo C. Entonces, si yo multiplico 5 por 0.4, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Para que de pronto si no han entendido. Yo estoy tomando el número de respuestas que me dio A, vamos a suponer que al diligenciar el formato me dieron respuestas A, es decir, marcadas con la letra A, me salen 12. Entonces yo aquí al final voy a totalizar esas 12 respuestas. ¿Ok? 12 por 4, ¿cuánto me da? 48. De igual forma, de las restantes hay 8 respuestas, ¿verdad? Marcadas con la B. Entonces eso me da un total de 16. Y como son 25, las 5 que faltan, es decir, no hay nada, están marcadas con un 0.4 y eso me da un total de 2. Si yo hago la sumatoria, esa respuesta a mí me da 66. Entonces, ¿qué hago cuando mi respuesta, vamos a colocar aquí 66? Aquí es 12, aquí es 5, aquí es 48. Aquí es 2. Entonces, ¿qué quiere decir 66? Que este puntaje me dio aquí. Al final, cuando yo hago esta suma, es decir, que yo voy a sumar exactamente cuál es el grado de vulnerabilidad del edificio, tengo que totalizar las respuestas A más las respuestas B más las respuestas C y eso me da un total de 66. ¿Qué ocurre? Que yo tengo que buscar acá en mi intervalo, en mi puntaje, donde está ubicado 66 y 66 está ubicado en el intervalo 2 de 51 a 70. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que la situación, la empresa es
más o menos vulnerable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que pues el plan de emergencia no está completo, le faltan muchos recursos y pues obviamente hay que hacer una inversión e identificar cuáles son esas falencias que tiene como tal la estructura de la entidad para mejorarla y que el resultado esté aquí o preferiblemente acá, que sería lo óptimo. ¿Ok? Entonces, pasar acá sí sería un buen intento, pero estar acá sería lo ideal. Entonces, ¿cuál es la tarea que ustedes van a desarrollar? La tarea que ustedes van a desarrollar es que, teniendo en cuenta, ¿verdad?, la infraestructura de su colegio, lo que ustedes conozcan de su colegio, van a aplicar ese plan de, perdón, ese análisis de vulnerabilidad en su institución educativa. Ojo que yo no los estoy mandando para el colegio. Ojo, no los estoy mandando para el colegio. Usted lo conoce, usted sabe cómo es la entrada, cómo está la infraestructura, cómo están las escaleras. Si usted ve extintores, hombre, si hay extintores, pero si usted no se los va a inventar porque los extintores deben estar donde al alcance de todo el mundo, ¿ok? Chicos, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud con respecto a la actividad? Señor, yo le iba a decir que para ver si esta clase, como está siendo grabada, a ver si usted la monta en la plataforma para cuando uno vaya a resolver lo que usted está explicando ahora, pues si se nos olvidó algo, o sea, poder acceder a la grabación y poder resolver bien la actividad. Ese es el deber ser. La verdad es que se me